analítica que trabaja en su texto. Esto no significa que sea la única forma de hablar del problema epistemológico de la educación o de la pedagogía, ¿sí? Es una forma que adopta Alicia de Alba como para explicar esta complejidad que nos asalta a la hora de comprender la problemática epistemológica de la pedagogía. Bien, les decía entonces que una de las vertientes analíticas que toma es lo que ella llama, lo que la autora llama, teoría del conocimiento del objeto. Esta es la problemática epistemológica propiamente dicha. Se trata exclusivamente sobre la construcción del conocimiento. Si ustedes quieren, no habla únicamente del problema epistemológico de la educación, sino directamente del problema epistemológico que tiene el conocimiento científico, ¿sí? Cuando Alicia de Alba habla de la teoría del conocimiento del objeto, se podría haber estado refiriendo a cualquier otro campo del saber, como la sociología, la psicología, la antropología, la historia, infinidad de otras ciencias que tienen todas ellas una problemática epistemológica, un campo de saber específico que nos habla del conocimiento científico. Bien, entonces se trata de hacer comentarios en el caso del texto de Alba, de las lógicas del razonamiento. ¿Esto qué significa? Que cuando habla de teoría del conocimiento del objeto, va a hacer mención a las corrientes de pensamiento que construyen conocimiento científico en general. Episteme en el sentido de ciencia. El término episteme lo heredamos de los griegos. Los griegos llamaron episteme a todo ese conocimiento que es analizado, que es descrito, que es investigado y que es narrado. Y el opuesto del episteme vendría siendo para los griegos antiguos la doxa como un conocimiento cotidiano, como un conocimiento sin base científica, como una opinión. Y entonces oponían los griegos la episteme a la doxa para nominar a la ciencia en ese sentido. Todo lo que ellos llamaban episteme era básicamente un conocimiento científico. No se puede hablar de epistemología sin un método de investigación, porque ambas van de la mano. Es decir, cada corriente epistemológica o cada paradigma epistemológico refiere a unas metodologías básicas que son las que de alguna manera nos hablan de la validez de ese conocimiento científico. Es decir, aplicar un método implica que ese conocimiento es científico porque está validado a partir de ese resorte que es la metodología. Además del método, hay que determinar el objeto de estudio, ¿sí? En el caso de la pedagogía, diremos sintéticamente que la pedagogía estudia el campo educativo. Ahora bien, uno podría pensar, ¿qué estudia la psicología? Como les pongo de ejemplo. Bueno, la mente, ¿sí? El alma, dirán los antiguos, o el mismo Freud, ¿no? Que habla del espíritu, de la mente, del alma, ¿sí? Y pensando en eso que no podemos ni ver ni tocar, pero que de alguna manera aplicamos una metodología que en su momento llamaban introspección, que trabajaba en base a la descripción de unas leyes de la mente. Y a esto le llamaban psique o psicología, ¿sí? El estudio de la psique, de la mente o del alma es lo que nosotros conocemos hoy como psicología, el estudio de la psique. Bien, en el caso de la sociología, lo que estudia la sociología, ustedes saben, son los hechos sociales, ¿no? Los hechos de las sociedades. La antropología, otra de las ciencias, ¿qué estudia? ¿Cuál es su objeto de estudio? Los grupos humanos. Entonces, en ese sentido, no tienen el mismo objeto de estudio que el resto. La geología, que estudia la Tierra, no, y así sucesivamente ustedes pueden ir determinando cuál es el campo o el objeto de estudio de cada una de las ciencias.
Hasta ahí entonces la vertiente analítica que no hace otra cosa de Alba que hablar de la teoría del conocimiento propiamente dicho. Por eso le llama teoría del conocimiento del objeto. Hasta acá no separamos cuestiones educativas. Esto es un pensamiento, una narrativa, un discurso que nos habla únicamente de cuestiones epistemológicas. En el caso de la segunda vertiente analítica, ahora sí se mete de lleno con el campo educativo y entonces por eso habla de las teorías del objeto educativo. Ven cómo de a poco vamos bajando hacia lo que a nosotros nos interesa, pero para comprender esa problemática, esa complejidad epistemológica, primero tenemos que determinar, detallar, describir ese campo epistemológico, ese campo científico que es válido, si se quiere, para múltiples ciencias sociales. Bien, entonces pasamos a la teoría del objeto educativo y acá básicamente se busca comprender, explicar, narrar, discursiar, si ustedes quieren, lo educativo propiamente dicho. Bien, entonces decíamos que lo epistemológico es la polémica del conocimiento. De Alba toma la vieja o la tradición de esa relación sujeto-objeto, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que hay un sujeto que investiga y un objeto que se estudia, ¿sí? Ahí hay una relación entre lo cognoscible y lo que se está queriendo conocer. ¿Cuál es el sujeto cognoscente y el objeto conocido? Esto más o menos es lo que tematiza Alicia de Alba en esta